Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Revienta Reboom, esto es Falcon BMS. Estamos en un tutorial del piloto automático. Estamos en su modelo básico, ¿vale? El piloto automático pues tiene un modelo más básico y luego tiene un modelo pues que es un poco más avanzado, que más bien yo lo refiero a otros sistemas, ¿no? Y otro tipo de misiones, como un volar a baja cota o algún bombardeo nocturno, alguna cosa, ¿vale? De otra manera, de otra índole. Deciros que no hay piloto automático que controle la potencia, ¿vale? Por eso la palanca de gases la tenemos que configurar nosotros a nuestra potencia, la que queramos necesaria. Los modos del piloto automático van a ser mantener altura, mantener el pitch, ya sea descendiendo o ascendiendo, ¿vale? Y el alabeo. Básicamente eso. Y luego dentro de esos tres modos vamos a tener otros modos que van a ser, pues, o seguir un rumbo, seguir la posición en la que habíamos dejado el avión. Si lo hemos dejado alabeando, pues seguiría ese constante alabeo, o seguir los waypoints, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver hoy en cabina. Así que nos metemos en cabina y vamos a ver el panel principal. Vamos a ver a nuestro Wingman, qué bonito es él. Aquí vamos a meternos y vamos a ver que este es el panel principal del piloto automático, ¿vale? Ahí lo vemos. Bueno, vale. Yo ahora mismo tengo seleccionado el piloto automático siguiendo, manteniendo la altura, que es la posición de arriba, y siguiendo un waypoint, ¿vale? El interruptor de la izquierda, que veis que pone roll, heading select, bueno, este básicamente es el interruptor de roll y este el de pitch, por así decirlo, ¿vale? Entonces, en el interruptor de roll vamos a tener el modo, el de arriba, el de HDG Shell, la selección de rumbo. Eso va a hacer que el piloto automático siga un rumbo. Ese rumbo se lo vamos a indicar con este otro instrumento, con el HSI, con la perilla o el rotatorio del heading, ¿vale? Fijaos aquí, veis ahí esos dos puntitos blancos que yo con el heading los selecciono y ahí cómo le doy el rumbo al piloto automático. Yo le podría decir que se fuese a rumbo este. Entonces ahora mismo si activas el modo de piloto automático en rumbo, él directamente alabearía para allá con 30 grados de alabeo, es lo máximo que se permite cuando el alabeo es dinámico, por así decirlo, no es mantenido. Entonces él siempre va a hacer movimientos en 30 grados de alabeo, ¿vale? Y ahí se lo indicaríamos. Evidentemente, si le ponemos en la posición del medio, simplemente va a mantener la actitud que nosotros estemos haciendo. Con actitud, ATT, recordar y asociar actitud, igual que aquí abajo ATT, actitud. La actitud se refiere a lo que esté haciendo el avión en ese momento. Si yo el avión estoy volando y alabeo y ahora le doy al piloto automático, el avión me lo dejaría así. Si estoy en recto y le doy al piloto automático, en actitud me lo dejaría así, ¿vale? Y evidentemente el de abajo, que es STRG string, ¿vale? Como ruta, pues eso va a seguir el waypoint seleccionado, ¿vale? Bueno, ahí vemos que doy al heading y ahí vemos que él solo va a ir a nuestro heading, al que le tengo puesto. Estábamos ya llegando a waypoint 4, a waypoint 3, ahora os veré, no sabía yo que estaba tan cerca, pero bueno. Vamos a ir primero al rumbo este para que lo veáis. Y eso es el piloto automático en heading. Como veis, está en un alabeo de 30 grados. La velocidad, pues se la está marcando mi palanca de gases, 420 nudos, ¿vale? Y bueno, hay una serie de límites. Aunque esto yo lo veo más de 45 grados, pero en teoría el manual dice que son 30. Pero aunque yo lo veo 45, pero vamos a suponer que son 30, él sabrá más que yo el manual. Hay unos límites. El límite de cuando yo lo dejo en actitud, en lo que está haciendo el avión, si yo le pongo a 60 grados, sí me va a capturar el alabeo que está haciendo, ¿vale? Veis que ahí ya ha llegado a rumbo 090 y se pone. Ahora le voy a poner otra vez que siga el waypoint. Sí que le pongo la posición de abajo y ahora pues va a ir hacia el giro más cercano, que más cercano lo tiene a la derecha, ¿vale? Entonces si yo estoy con el avión volando y alabeo y pongo a 60 grados y le doy al botón de actitud y activo el piloto automático, si está a 60 grados sí me lo coge, pero en el momento que está a más de 60 grados de alabeo, 61, 70, 180 que he invertido, 90 que es así, ahí no lo coge, ¿vale? O sea, ahí no es uno de los límites, no te va a enganchar el piloto automático. Entonces te deja de 0, evidentemente, a 60 grados coger el roll sin necesidad de ir a ningún rumbo ni nada, ¿vale? Eso estamos hablando cuando solo estamos teniendo el sintonizado, el de actitud, en la posición del medio. Luego, las otras posiciones, si tiene que moverse porque está siguiendo un rumbo como lo hemos marcado o está yendo a un waypoint como lo he marcado, se mueve con estos 35 grados. Que insisto, yo esto lo veo 45, pero bueno, diremos que son 30 grados, como dice el manual. Después de ahí, el otro modo,
El de heading, realmente ya hemos hablado de ese interruptor. Fijaos qué fácil, ¿vale? Seguir un rumbo, el que nosotros le pongamos, o waypoint, o en el que estemos nosotros actualmente, ¿vale? Eso sería la posición del medio, el que estuviéramos nosotros actualmente. Si estamos alabeando o estamos en estático, o estamos alabeando un pelín, en lo que estemos actualmente. Luego, el siguiente interruptor es el de cabeceo, pitch, y veis que nos pone en la posición de arriba, es el de, bueno, ALT de altura, ¿vale? ALT es mantener la altura. Esa posición nos va a mantener la altura en el momento que lo seleccionemos. Si yo estoy volando en ángeles 10 y le doy, nos mantiene ángeles 10. Si lo hago en ángeles 15, ángeles 15. No hay ningún otro sitio donde darle una altura, ¿vale? Y abajo, el de actitud, nos va a hacer lo mismo. Va a ser con la actitud que yo le dé al botón. Si yo tengo una actitud de 5 grados de pitch, pues él va a mantener esos 5 grados, ¿vale? Si yo estoy en una de 10, va a mantener una de 10. Pero también tiene unos límites. Evidentemente, el límite va a ser otra vez el de 60, ¿vale? Si yo solo quiero que mantenga un pitch, no va a darme más de 60. O sea, no estoy en un pitch de 80 grados, ahí no entra el piloto automático. 70 tampoco, 60, ahí sí entra el piloto automático, ¿vale? Ahí son los límites en los que entraría, ¿ok? Luego, también hay otro límite, ¿vale? Porque el pitch, bueno, pues puede tal, pero va a ser referente a la captura de altitud, ¿vale? Ya os he dicho que el de actitud tiene el límite de 60 grados, pero el de altitud tiene otros límites. No va a capturar bien, o sea, no es precisión perfecta. Tú estás ascendiendo y le das mantener altura y estás en ángeles 10. Bueno, pues él va a maniobrar y se va a quedar en ángeles 10 más menos 100 pies, ¿vale? No los clava siempre, o casi nunca. Siempre va a quedar un pequeño margen. Tampoco va a ser capaz de discernir la altitud con precisión, con lo cual, si estamos ascendiendo con una velocidad de 2000 pies o descendiendo una velocidad de 2000 pies por minuto, ¿vale? Ya sea porque vamos muy rápidos o porque vamos con mucho pitch, lo que sea, tampoco va a capturar bien la altura. Con lo mismo, tú le pones en ángeles 9 y él pues entiende, pues ángeles 8, 900, ¿vale? Ya no es más menos 100, ya es cambia. Con lo cual las alturas pues conviene pues más o menos ajustarlas bien. Tú estás llegando, pues aquí nivelas, más o menos, que ya está, ¿vale? Luego, el límite de maniobras del avión van a ser, cuando está con el piloto automático puesto, de 0,5 Gs y 2 Gs, ¿vale? Va a estar jugando en ese rango, ¿vale? Más o menos. Cierto es que si yo ahora le pongo en la actitud, por ejemplo, le pongo el piloto automático que mantenga actitud y que vaya en el rumbo que yo le digo. Entonces, si yo ahora le cojo y le pongo aquí al aveado, pero bueno, que me mantenga altura, por favor, perdón, mantenga altura alabeando, fijaros las 2 Gs, ahí está el límite, ¿vale? Porque podría tirar más fuerte de Gs. Entonces, si yo alabeo mucho, ¿vale? Ahí empieza el vaivén de las Gs y lo intenta coger, pero siempre va a estar jugando con esas 2 Gs. ¿Vale? Ahí yo le estoy poniendo más grados de alabeo porque me interesa pues hacer un giro más rápido, lo que sea. Ya no estoy siguiendo el waypoint, recordar. ¿Vale? Ahora hablaremos de cómo poner una ruta que siga automáticamente el waypoint y punto. Y bueno, también el ángulo de ataque es importante a la hora de... Sabéis que el agua es desde el vector velocidad, aquí, hasta la cruceta. Cuando ese vector velocidad sea más de 5 grados, que en este caso no es, ¿vale? Porque voy volando a una velocidad normal, rápida, entonces tengo un ángulo de ataque de 2 grados, 3 grados más o menos, pues cuando sea 5 grados tampoco va a ser capaz de capturar la altura bien, que no significa que no entre el piloto automático, ¿vale? Va a entrar, pero no va a capturar la altura bien. Como estáis viendo, estoy manteniendo el piloto automático activado en este momento, en esta actitud, y me hace caso, ¿vale? Yo giro, lo muevo, suelto las manos y él se queda y va comandando, ¿vale? Pues así es. Tú puedes darle instrucciones con el stick que él te va a hacer caso. En el caso de la altura, le decimos que nos mantenga ángeles no sé qué. Por ejemplo, ahí está manteniendo esa altura, ¿no? Estamos manteniendo ángeles 20.07. Yo ahora podría levantar el morro. Él va a tardar en reaccionar, pero va a ir a ángeles 20.07. En teoría, ¿vale? Vamos a darle un poquito de velocidad para que no se nos haga muy largo el vídeo
y ahí veis que más o menos está cuadrando la velocidad, la altura en Ángeles 20, bueno, vale, más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la altura es una de esas cosas como el rol que no nos va a mantener. O sea, que nos mantiene siempre el que le hayamos puesto. Si quisiéramos que nos cambiase a Ángeles 25, ¿vale? Porque yo cojo, subo así y digo, estoy llegando a Ángeles 25, vale, pues mantente aquí. Tendríamos que apagar o encender el piloto automático otra vez. O simplemente con el paddle switch, que el paddle switch sabéis que es este botoncito que está aquí en la palanca de gas, del stick, perdón. Pues aquí, no sé si lo veis bien, hay un paddle para darle con el dedo meñique, que eso lo que nos hace es desactivar el piloto automático mientras esté pulsado y cuando lo soltemos lo vuelve a activar. Y en caso de la altura, lo vuelve a activar a la altura que estemos. Entonces, si yo me voy aquí a Ángeles y pico, bueno, pues yo sé, no me voy a ir muy lejos, en Ángeles, aquí por ejemplo, le pulso y le suelto, ¿vale? Se ha quedado en Ángeles 20.8, en teoría. Vamos a ver hasta dónde baja, ¿vale? Ha subido y ahora tendría que bajar hasta Ángeles 20.8. ¿Veis? Ya está en Ángeles 20.8, como yo le he indicado. ¿Vale? Entonces, yo otra cosa que nos puede interesar del piloto automático es para que siga la ruta. ¿Vale? Pues voy a poner a que siga la ruta. Voy a cogerme el waypoint este que lo tengo más cercano. ¿Vale? Ese waypoint. Y le voy a poner el waypoint en automático. Lo sigue le doy al 4, le doy al sec, como bien deberíais saber de mis tutoriales del ICM, y ahora él pues se va a ir al waypoint 4, al waypoint 5 en este caso, y en el momento que llegue al waypoint 5, como está el cambio automático de waypoints, va a cambiar a waypoint 6 y va a estar navegando él la ruta él solo, ¿vale? Sin problema ninguno. Entonces esto nos viene muy bien para irnos al servicio mientras estamos en navegación y bueno, hacer nuestras cosas mientras el piloto pues va navegando en automático. Fijaos, ya va a llegar a waypoint 6, en breve debería cambiar. Ya he cambiado a waypoint 6, el solo, ahí lo tenéis en el header display o en el dead. ¿Vale? Ahí tenéis waypoint 6 y va siguiendo la ruta hasta casa, ¿vale? No cambia las alturas, la altura hay que decírsela a nosotros, siempre va a ser estable, la velocidad tampoco la cambia. Y bueno, hay una serie de limitaciones que no nos permiten que el piloto automático funcione o entre en funcionamiento. Una de ellas es, si tenemos el tren de aterrizaje sacado, el piloto automático no funciona, ¿vale? Por mucho que le insistamos. Si tenemos la compuerta de combustible abierta, tampoco va a funcionar el piloto automático. Si la extensión de flaps, ¿veis? Ahí he cambiado de waypoint. Si la extensión de flaps, está aquí, perdón. Al flap extension está en extend, tampoco funciona, ¿vale? Si el ángulo de ataque, recordad que es la velocidad, es mayor de 15 grados, tampoco entra el piloto automático, así que dependiendo del peso que lleve el avión, vamos a tener una velocidad mínima y una velocidad máxima realmente no, ¿vale? Para funcionar, si el digital backup está activado, tampoco nos permite el piloto automático, ¿vale? Evidentemente. Si el piloto automático o el FLCS tiene algún fallo, ¿vale? Porque nos dañado, tenemos aquí fallos en la ventana esta, pues tampoco funciona. Si el manual pitch está en override, este botón de aquí está en override, tampoco funciona, no nos deja entrar el piloto automático. Y bueno, también si tenemos el aviso de pérdida, el sonido de que vamos a entrar en pérdida, tampoco nos deja activarlo, evidentemente. Y por último, tiene que estar activado este de aquí, tenemos que tenerlo, el trim AP disk tiene que estar en norm, ¿vale? En el momento que le pongo en disk, se acaba de soltar el piloto automático, como podemos comprobar. Y ahí está en off, así que lo pongo que mantenga la altura que le he puesto. Y ahora está funcionando correctamente, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. Dadme un like, suscribiros, por favor. Y bueno, nos vemos en el siguiente tutorial de Falcon BMS o incluso DCS. Así que sed felices, un saludo. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.